Dedicamos la última sesión a la carta que Althusser le escribió a Dyadkin el 18 de julio de 1966. Revisamos varios de los argumentos con los que Althusser criticó a Dyadkin, entre ellos aquel en el que lo acusaba de ceder a una visión ideológica empirista, genética y biologicista, por admitir la hipótesis de un origen biológico del inconsciente no biológico. Esta crítica fue retomada por Dyadkin en una respuesta escrita el 13 de agosto del mismo año de 1966 desde la isla griega de Creta. No conocemos esta carta, que Dyadkin se negó a compartir, pero sabemos que en ella insistía en sostener que el inconsciente, aunque intemporal, surge en el tiempo, habiendo un antes y un después. Esta concepción genética del inconsciente estará en el centro de la segunda carta de Althusser a Dyadkin, del 22 de agosto de 1966, de la que nos ocuparemos el día de hoy. La segunda carta de Althusser a Dyadkin es importante porque nos ofrece una elaborada crítica del concepto de génesis, de evolución y desarrollo, pero sobre todo porque nos propone una original concepción del inconsciente que se nutre simultáneamente del marxismo y del psicoanálisis. Esta concepción althusseriana del inconsciente es como una alternativa en lugar de todo lo elaborado por Dyadkin en su teoría genética del origen biológico del inconsciente no biológico. La ruptura con Dyadkin, con su presupuesto ideológico de una génesis, es el punto del que parte Althusser para concebir el inconsciente a su manera. Empecemos por la crítica althusseriana de lo genético. Uno de los problemas que Althusser detecta en la noción de génesis es que presupone a un individuo identificable que es el soporte de las mutaciones y las discontinuidades. Por más que uno cambie en el curso de su desarrollo, uno siempre es el mismo individuo. Uno es el mismo que es. Uno conserva su identidad individual a través de sus estadios y transformaciones. La psicología evolutiva o genética estudia los cambios por los que pasa el individuo. El individuo no deja de transformarse, diferenciarse de lo que era en un momento anterior, pero al mismo tiempo se mantiene idéntico a sí mismo, como si no se hubiera diferenciado profundamente de lo que era. A pesar de todo lo que la contradice, la identidad individual se mantiene intacta. Es como si el individuo, por más que se transformara, no pudiera ser otro que el que es. El imperativo de mantenerse individualmente idéntico a sí mismo parece bastante sospechoso. Parece aún más sospechoso cuando se considera que no existe en otras culturas, como en las de los pueblos originarios de México, en donde no encontramos esa extraña insistencia europea en la identidad individual. A este respecto, le recomiendo el texto Infidelidades indígenas de Pedro Pitarch. A diferencia del indígena que puede tener varias vidas y ser otro que el que es, cada uno de nosotros debe mantenerse individualmente idéntico a sí mismo a pesar de todas sus transformaciones. Hay aquí una operación ideológica muy interesante que podría vincularse con el profundo individualismo de la sociedad moderna occidental. Este individualismo quizás libere nuestra individualidad de sus lazos comunitarios, pero solamente lo consigue al encerrarnos de por vida en esta misma individualidad que es una cárcel mucho más estrecha y sofocante que cualquier comunidad. El individualismo es descartado por Althusser, pero no es el objeto central de su crítica. Su crítica se dirige más bien al genetismo y a lo que podemos llamar el supuesto individualista de la génesis, un supuesto que se vincula esencialmente con otro supuesto ideológico, el teleológico, el de los fines que explican sus causas como si fueran medios, tal como sucede en la filosofía hegeliana. Les recuerdo que esta teleología
en la que a veces incurrió el marxismo, fue ya criticada por Marx y por algunos de sus seguidores, entre ellos Althusser. Veamos cómo Althusser desentraña lo teleológico en lo genético. La génesis es el proceso por el que alguien o algo se engendra. Tenemos que saber ya qué o quién habrá de engendrarse para saber que cierto proceso corresponde a su engendramiento, a su génesis, a su nacimiento y su desarrollo. Este proceso genético será teleológico, porque estará totalmente orientado a un fin que ya conocemos de cierta forma desde el principio. Este fin es el individuo maduro, concluido, realizado, ya desarrollado. El individuo ya desarrollado, el que encontramos al final, debe estar contenido en germen desde el principio. Es también por esto que el individuo tiene que permanecer idéntico a sí mismo. No se transforma de verdad porque tan solo puede llegar a realizarse, a completar su desarrollo, a ser quien está destinado a ser. De lo que se trata, como diría Píndaro, es únicamente de convertirse en lo que se es, en lo que ya se es. Hay solo dos posibilidades. O me convierto en lo que ya soy, o no consigo convertirme en lo que soy. Me quedo rezagado, retardado. Esta es la visión de la psicología genética o del desarrollo y también de la concepción desarrollista o evolutiva o progresista de la historia. En ambos casos, tan solo hay países desarrollados y subdesarrollados, así como personas maduras o retrasadas. No puede haber nada más. Todas las personas y todos los países deben avanzar por el mismo camino. Es como si no hubiera otro camino. En la visión genética teleológica solo se acepta un camino recto. Es a este camino al que se reduce la trama laberíntica de la historia. En lugar de las innumerables encrucijadas con las que nos encontramos, hay un solo camino perfectamente conocido y descrito. No puede haber aquí sorpresas, que es lo que Lacan esperaba de la historia, lo mismo de la historia individual que de la colectiva. La dimensión histórica, imprevisible, desaparece en una visión genética teleológica en la que ya conocemos de antemano el camino, la génesis, para llegar a un fin ya conocido, el de la teleología. Es como si ya conociéramos el futuro. El futuro es el fin y todo lo anterior está encaminado a ese fin. El enfoque genético teleológico al que se opone Althusser es el que nos permite decir que alguien es un inmaduro, que es un retrasado mental, que solo llegó a cierta fase o estadio psicosexual o que solo alcanzó un cierto desarrollo de su inteligencia cognitiva o emocional. Esas aserciones ignoran la historia singular de cada sujeto al reducir a todos los sujetos al mismo desarrollo en el que unos estarían más o menos desarrollados que los otros, más adelante o más atrás que ellos. Hay aquí desigualdad y no solo negación de la diferencia. Esta es una de las razones por las que la pedología y las pruebas de inteligencia fueron prohibidas en la Unión Soviética desde los años 30. Esta prohibición estalinista tiene su lógica y un freudiano consecuente no puede sino verla con buenos ojos. Tanto un freudiano como un marxista pueden tener muy buenas razones para oponerse a la visión genética teleológica. El marxista puede rechazarla, como acabamos de ver, porque promueve la desigualdad entre los más desarrollados y los menos desarrollados. El freudiano puede también descartar la visión genética teleológica porque ignora la singularidad única de la historia de cada sujeto, reduciendo todas las historias al mismo desarrollo, a la misma génesis, al mismo camino hacia el mismo destino. Aunque la visión genética teleológica sea profundamente incompatible con lo que nos enseñaron Marx y Freud, no dejará por ello de penetrar en las tradiciones marxista y freudiana. En el psicoanálisis, por ejemplo,
tenemos esa famosa teoría del desarrollo psicosexual dividida en las fases oral, anal, fálica y genital, fases que generalmente se interpretan como etapas de una evolución por la que todos pasaríamos y que explicaría todo lo que somos. Esto resulta evidentemente inadmisible para Althusser. Algo más que tendría que resultar inadmisible en la perspectiva althusseriana es una lectura simplista y mecánica de la visión materialista histórica de los sucesivos modos productivos: comunista primitivo, antiguo esclavista, feudal, capitalista y finalmente socialista y comunista moderno. Esa sucesión puede llevarnos a imaginar también que todas las sociedades siguen el mismo camino, que un país como la Rusia de 1917 no puede saltar del feudalismo al socialismo sin pasar por el desarrollo de su régimen capitalista de producción. Fue lo que pensaba Kautsky y, como sabemos, fue refutado por Lenin y por la Revolución de Octubre. El rechazo althusseriano de la versión genética teleológica del materialismo histórico es particularmente importante para nosotros en América Latina. Tenemos aquí dos posibilidades. Una es la de imponernos rígidamente la teoría marxista del desarrollo, la teleología y la génesis del socialismo elaboradas en Europa, y condenarnos a seguir el mismo camino que los europeos, su mismo callejón sin salida, bajo el supuesto de que ese es el camino, el único camino. La otra posibilidad es rechazar cualquier visión genética teleológica, reconociendo, como Antonio Machado, que no hay camino, que se hace camino al andar, que hay tantos caminos como historias y que un camino latinoamericano puede ser completamente diferente de uno europeo. Marx vislumbró esto y fue una de las razones por las que formuló su modo de producción asiático, el cual, más que asiático, debería definirse como no europeo, o mejor aún, como no identificado. Para Althusser, un problema fundamental de la visión genética teleológica es que se parte de algo ya identificado que habrá de recorrer un camino ya conocido. Se pierde aquí la dimensión histórica de lo desconocido, de lo no identificado, de lo imprevisible, lo incalculable e impensable, que será central en el materialismo aleatorio del viejo Althusser. Este materialismo aleatorio es materialismo y no idealismo, entre otras razones, porque no antepone un pensamiento de la idea y de su desenvolvimiento, de su desarrollo, a la materialidad impensable de la historia. Me estoy refiriendo al materialismo aleatorio porque lo vemos de algún modo prefigurado en la carta de 1966 que estoy comentando, cuando Althusser critica la visión genética por su idealismo, no solo por concebir teleológicamente una idea del fin a la que todo queda subordinado, sino también por darse genéticamente una idea del origen, del nacimiento, de lo que antecede todo lo que sigue. Esta idea es la de lo biológico en Dyadkin. Entiéndase que lo biológico solo puede ser conocido como idea o pensamiento y no en su realidad material, que está más allá de todo lo que puede pensarse a través de la estructura. En la estructura, entonces, lo biológico solo puede ser una idea. Cuando lo ponemos al principio de todo, la idea precede la cosa en su materialidad. Eso se entiende muy bien con lo biológico, pero lo mismo ocurre cuando tenemos cualquier otra idea sobre el origen del inconsciente, incluso la de ruptura con lo biológico, tal como es enunciada por Dyadkin. En su idealismo, Dyadkin antepone su génesis ideal, su idea sobre el origen, a la existencia material del inconsciente. Esta existencia material se ve precedida por una idea, por un pensamiento de algo materialmente desconocido, por una suerte de proyecto o germen lógico de la realidad, como el logos del evangelista Juan. Por eso Althusser nos dice que toda génesis es religiosa. Hay
religión en la visión genética porque debe creerse que alguien o algo, una divinidad o una inteligencia trascendente, una suerte de gran otro lacaniano, tuvo que pensar originalmente esa idea que está en el origen y en la que luego pensamos nosotros. Es lo mismo por lo que la teleología es también religiosa, pues debe creer que hay alguien o algo divino que pensó la idea que lo rige todo, a la que todo se ordena y subordina. Y es también por esto que Althusser descarta cualquier idea que se ubique fuera de la estructura, ya sea antes de ella o después de ella, en el origen o en el fin, en la génesis de lo genético o en el telos de lo teleológico. Este rechazo de algo pensable al exterior de la estructura es lo que hace que Althusser sea materialista o estructuralista en el sentido lacaniano de ambos términos. En este sentido, el materialismo estructuralista althusseriano es el de pensar en la estructura como un universo simbólico, lenguaje sin metalenguaje, otro sin otro del otro, pero abierto, incompleto, gran otro barrado, precisamente por no haber algo afuera de él desde lo que pueda cerrarse. Lo que estoy diciendo no debe hacernos pensar que Althusser excluye cualquier explicación del surgimiento de lo que hay en la estructura. Podemos explicar algo, desde luego, pero sin pretender salir de la estructura. Si explicamos el inconsciente, por ejemplo, debemos explicarlo estructuralmente en función de lo que hay en él y no genéticamente a partir de lo que habría antes de él y le daría un origen como lo biológico, la ruptura con lo biológico en Dyadkin. De igual modo, no debemos partir de lo precapitalista para explicar el surgimiento del sistema capitalista. No podemos pensar el capitalismo desde afuera para explicarlo, pero sí que podemos quedarnos en él y explicarlo, como nos dice Althusser, a partir del encuentro de ciertos elementos muy precisos y de la combinación específica de estos elementos. Althusser dice aquí encuentro, prefigurando su materialismo aleatorio, el materialismo del encuentro. Su explicación a partir del encuentro no es exactamente una explicación. Es más bien algo como lo que ofrece Epicuro, una simple constatación del origen, explicándolo no a partir de lo que hay antes de él, sino a partir de él mismo, en función de él mismo, de la estructura y de los elementos que se encuentran en la estructura, de un lenguaje sin metalenguaje, como diría Lacan. Es verdad que Marx pudo identificar en el capitalismo elementos que provenían del feudalismo y que se encontraron y combinaron de manera particular en el capitalismo. Sin embargo, al identificar estos elementos, no descubrió en el feudalismo la explicación del capitalismo, sino que descubrió esta explicación en el mismo capitalismo, en su estructura, es decir, en ese encuentro y combinación estructural de elementos. El capitalismo proviene entonces de sí mismo. Como lo dice claramente Althusser, el modo de producción capitalista no es engendrado por el modo de producción feudal, no proviene de él, no es como su hijo. No hay filiación alguna entre el feudo y el capital. No se parecen en nada, ni tampoco tienen un aire de familia. Digamos que el capitalismo es hijo del propio capitalismo y es también por eso que Althusser puede considerarlo eterno. ¿Cómo no recordar aquí a Althusser cuando nos dice que Marx y Freud no tienen padres, que son como bastardos, que son sus propios padres? Y también recordar cuando él mismo, Althusser, se considera como padre de sus padres teóricos, lo que puede ilustrarse muy bien con la relación que mantiene con Dyadkin, con Lacan y con tantos otros. Si Althusser puede recurrir exactamente al mismo argumento consigo mismo, con Marx y con Freud y con el capitalismo y con el inconsciente, es porque está encontrando en todos los casos la misma estructura que se precede a sí misma, que así opera en la realidad.
en el inconsciente o en el capitalismo, pero también en las teorías que son tan rigurosas como la realidad, como es el caso de la teoría freudiana, la marxista y, ¿por qué no?, la althuseriana. En todos los casos tenemos estructuras sin origen ni final, sin exterior. Tenemos lenguaje sin metalenguaje que pueda ser pensado, como dice Lacan. Otro aspecto interesante de la estructura de Althusser es que solo consiste en un encuentro y en una combinación. Esta idea de estructura es muy original. No es la imagen que tenemos de la estructura de los estructuralistas. No es un sistema que ordena, relaciona y determina sus elementos de manera necesaria e implacable. Es más bien el encuentro contingente de estos elementos y su pura y simple combinación. Me atrevo a decir que esta estructura que ya empieza a abrirse paso en Althusser es una estructura acontecimental, como diría ahora Badiou. Esto es muy importante porque tal vez permite evitar el dilema al que se enfrentan los estructuralistas en su caso. El dilema entre la estructura y el acontecimiento que tanto inquietó al althusseriano Michel Pecheux poco antes de suicidarse. Podemos ver también el materialismo althusseriano del encuentro como una solución de ese dilema, una solución prefigurada por la explicación que Althusser propone en esta carta de 1966 a Dyadkin. La explicación válida para Althusser debe hacerse bajo dos condiciones que él mismo indica en su carta a Dyadkin. La primera es que la causa del efecto no debe parecerse a su efecto, así como la máquina con la que se producen cacerolas no se parece a las cacerolas. Es el ejemplo de Althusser. La segunda condición de la explicación es que el proceso que va de la causa al efecto no debe parecerse a una génesis, procreación, filiación o desarrollo. Digamos que la causa no engendra su efecto, como se dice que los padres engendran a un niño. El desarrollo de la causa tampoco desemboca en el efecto, como se dice que el adulto es un infante desarrollado. Es por esto que el efecto no puede parecerse a su causa, como se dice que el adulto se parece a sí mismo en su niñez o que el niño se parece a sus padres. En realidad, aunque nos resulte obvio que el niño se parece a sus padres o que el adulto se parece a sí mismo cuando era niño, esto resulta muy dudoso cuando lo analizamos althusserianamente. El mismo análisis puede hacernos dudar con mucha razón de que el niño sea engendrado por sus padres o se desarrolle hasta ser adulto. Esto lo podría pensar Dyadkin con su buen sentido común, pero no Althusser, para quien el inconsciente del adulto solo es un encuentro y combinación de elementos que encontramos en su niñez y en su familia, pero que no es engendrado por esa niñez y esa familia, dado que se constituye a sí mismo. Aquí ya estamos en plena teoría althusseriana del inconsciente. La teoría althusseriana del inconsciente se construye sobre la base de la teoría lacaniana. Lo mismo que Lacan, Althusser considera que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. La forma en que interpreta esta idea Althusser es muy precisa. El inconsciente no es lenguaje, nos dice, no es el lenguaje ni tampoco un lenguaje, insiste. No solo el inconsciente está compuesto de palabras. Lo que tiene de lenguaje no son los elementos, no son solo los elementos, sino más bien la estructura. Por eso decimos que se estructura como un lenguaje. Todo esto es aún quizá perfectamente lacaniano. El aporte original de Althusser empieza cuando completa la frase de Lacan y nos dice que el inconsciente está estructurado como ese lenguaje que es lo ideológico. Es la ideología, entonces, la que le da su estructura al inconsciente. Este inconsciente no está estructurado como cualquier lenguaje, sino como un lenguaje particular, que es lo ideológico. La ideología es el lenguaje que le da su estructura al inconsciente. Esta estructura, para Althusser, está compuesta de elementos imaginarios, de fragmentos de imaginario,
como conceptos, actitudes, gestos, conductas, intenciones, aspiraciones, rechazos, permisos e interdicciones. Estos elementos imaginarios estructurados son los que se encuentran y se combinan en el inconsciente. Su combinación tiene la estructura de la ideología, pero eso no excluye el aspecto contingente, acontecimental de la combinación, que acontece de manera diferente en cada sujeto, según qué vive y cómo lo vive. Sin embargo, aunque siempre singular, el inconsciente es también universal. Lo es precisamente porque se estructura como lo ideológico y está compuesto de ideología. Este aire del tiempo y del lugar en el que estamos, este aire que respiramos y que nos permite entendernos, como lo decía Althusser antes, ese aire ideológico tiene su estructura que le da su forma y su materialidad al inconsciente. Althusser nos dice metafóricamente que así como el motor funciona con gasolina, así el inconsciente funciona con lo ideológico. La ideología es como el combustible o el carburante del inconsciente. Podemos decir también que es como su alimento. Una de las más hermosas metáforas de Althusser es la que describe la ideología como la droga del inconsciente. Si somos sujetos del inconsciente es precisamente porque estamos drogados con la ideología, con sus fragmentos de imaginario. Esa ideología nos droga porque nos hace imaginar cosas al mismo tiempo que estamos conociendo la realidad. La ideología es la droga del inconsciente que impregna de imaginario nuestros conocimientos, pero también nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestros comportamientos. Podemos decir que aquello que somos y hacemos está impregnado por la ideología que se filtra a través del inconsciente. Es el inconsciente el que nos ideologiza nuestras existencias. Es el inconsciente por sí mismo el que se las arregla, como nos dice Althusser, para procurarse su droga, su ideología. Para ser más precisos, la primera droga del inconsciente no es obtenida por él mismo, sino que se le impone, se le administra en la familia durante la infancia. Es al observar esto que Althusser parece acercarse más a una explicación genética, pero no incurre en ella. Solamente nos dice que las formas ideológicas familiares son determinantes para el inconsciente. Digamos que el primer alimento ideológico del inconsciente le viene de la familia, de las estructuras que existen bajo la forma de los padres y de la familia, estructuras en las que el niño cae, como nos dice Althusser. No es que Althusser esté explicando genéticamente el origen del inconsciente. No nos está diciendo que el inconsciente es de una manera u otra por haber surgido en una familia u otra. Solo nos está diciendo que es de la familia de la que proceden los primeros elementos ideológicos imaginarios del inconsciente, los elementos y su combinación, su estructura que es como la ideología. Una vez que la estructura del inconsciente se constituye, deja de tener un origen. Se da su propio origen. Se precede a sí misma, funciona intemporalmente, se reproduce incesantemente, funciona en circuito cerrado. El inconsciente es así tan eterno como vimos que era el modo de producción capitalista en Marx. Es eterno porque abarca todo el tiempo, incluyendo su origen y su final, que solo pueden representarse en función de la estructura, esa estructura que es del inconsciente, pero que es como la ideología de la que proviene. Por ejemplo, si yo pienso en mi origen infantil, solo puedo representármelo ideológicamente a través de fantasías inconscientes. Son las mismas fantasías con las que me represento de modo también ideológico mi futuro y mi muerte. Tanto al mirar hacia adelante como al mirar hacia atrás, no puedo ver más allá del inconsciente y de la ideología de la que se nutre. La estructura del inconsciente engloba, organiza y configura todo lo que puedo pensar sobre lo que hay antes o después de ella. Incluso mi lectura de la prehistoria o de la historia antigua y feudal
o de Althusser, o del futuro de la humanidad, o del universo después de que yo haya muerto. No hay nada, por más remoto en el tiempo que sea, que esté antes o después del inconsciente. Es por eso que decimos, con Althusser, que el inconsciente es eterno. Desde luego que puedo saber algo sobre los aztecas o los hombres prehistóricos al ponerme a leer un libro de antropología o de historia. Sin embargo, al saber lo que leo, de algún modo lo ideologizo, lo reconfiguro ideológicamente. Este efecto del inconsciente en mi lectura opera de ese modo espinosista al que ya se ha referido Althusser varias veces, al que se vuelve a referir en su carta a Diatkin y que encontramos por primera vez, les recuerdo, en su libro sobre el contenido en Hegel de 1947. El inconsciente es una ausencia eficaz, efectiva, que produce efectos al jugar un rol en el lugar de su ausencia. El inconsciente está ausente, por ejemplo, en mi lectura de la reforma religiosa realizada en tiempos del emperador azteca Itzcoatl. En ese episodio histórico en el que los mexicas deciden reescribir su historia, dándose un origen mítico tolteca, yo no veo sino lo relatado en lo que leo, pero lo veo, lo entiendo y me lo figuro de un modo ideologizado, afectado por los efectos del inconsciente, que es mi perspectiva histórica, pero también social, familiar y personal, constituida por mis propios prejuicios, creencias, convicciones e ideas en general. Todo esto ideológico incide a través del inconsciente y transforma profundamente mi visión de la historia de los aztecas, tal como ellos transformaron también profundamente la visión de su historia en esa reforma realizada por los Tlamatime dirigidos por Tlacaelel. Tenemos aquí formas de historización secundaria, como diría Lacan, en las que participa siempre la ideología. Una configuración ideológica, genética, teleológica, puede hacer que veamos nuestra historia en esta resignificación como un desarrollo con un origen y un fin. Pero hay otras formas de ver nuestra historia, como esa que nos enseñaron los aztecas, que nunca se le hubiera ocurrido a Althusser, y que tal vez no deje de insistir en la cultura mestiza de la que formamos parte.